Continuamos con nuestra serie de exposiciones. Nuestro tercer episodio en esta epístola a los Corintios. Esta fabulosa carta que habla tanto de la iglesia, que habla tanto de cómo madurar en la fe cristiana. Y para hoy quisiera que comenzásemos haciendo una reflexión, un pensamiento. ¿Cómo se preparan ustedes para un evento especial? Imagínense los que están de novios, o recuerden los que ya están casados, ¿cómo se prepararon para su primera cita? ¿Cómo se vistieron? O imagínense que van a la entrevista de su vida. Imagínense que, no sé, un gran banco está buscando un vicepresidente ejecutivo y los llaman a ustedes. ¿Cómo se visten para esa entrevista? ¿Cómo se preparan? ¿Se ponen chanclas? ¿Pantaloneta? Esa camisita rota que todos tenemos que no queremos botar. Queremos que se deshaga en nuestro cuerpo, pero no la vamos a botar. Los hombres somos expertos en tener ropa así. ¿Cómo se preparan para un momento memorable, para algo importante en la vida de ustedes? ¿Cómo lo hacen? Me imagino que le van a prestar mucho cuidado al detalle y van a intentarse vestirse con la mejor ropa, lo más pulcramente posible. Van a tener cuidado de todo. Ese día uno hasta se peina las cejas. O sea, es todo elegante, todo bien, porque quiero causar la mejor impresión. Especialmente a los que les ha tocado estar en entrevistas de trabajo. Uno sabe que desde el momento en el que entré y me senté, ya yo me la estoy jugando. Si me ven mal vestido, si me ven una mala palabra, ya perdí. No voy a tener tiempo de decirle, no, pero ya va. Es que no. La impresión es lo que cuenta. Y en el estado del mercado laboral que hay hoy, que para un cargo cualquiera se presentan 400 personas, si vas despeinado te dicen descartado. Si te sentaste mal, descartado. Necesitas dar la mejor impresión. Y todos seguramente lo hemos hecho. Pero hoy quiero que reflexionemos en todo lo contrario. ¿Existirá algún momento, alguna oportunidad en la que lo correcto sea dar la peor impresión? ¿Una entrevista a la que yo decida ir poniéndome la peor ropa? ¿Una cita a la que yo decida ir despojándome de todo aquello que pueda ser una ventaja y si es posible ir desnudo? ¿Habrá un momento en el que se pueda hacer eso? Sí lo hay. De hecho, el capítulo 2 de Primera de Corintios es un ejemplo de un momento en el que la estrategia era dar la peor impresión de todas. Y quiero invitarlos a que entonces vayamos a Primera de Corintios capítulo 2. Y leamos a Pablo vistiéndose con su peor ropa para ir a la entrevista más importante, a donde debía dar todo, va lo más mamarracho posible, lo más peor vestido. Les voy a leer. Yo mismo, hermanos, cuando fui a anunciarles el testimonio de Dios, no lo hice con gran elocuencia y sabiduría. Me propuse más bien, estando entre ustedes, no saber de cosa alguna excepto de Jesucristo y de este crucificado. Es más, me presenté ante ustedes con tanta debilidad que temblaba de miedo. No les hablé ni les prediqué con palabras sabias y elocuentes, sino con demostración del poder del Espíritu, para que la fe de ustedes no dependiera de la sabiduría humana, sino del poder de Dios. En cambio, hablamos con sabiduría entre los que han alcanzado madurez, pero no con la sabiduría de este mundo, ni con la de sus gobernantes, los cuales terminarán en nada. Más bien, exponemos el misterio de la sabiduría de Dios, una sabiduría que ha estado escondida y que Dios había destinado para nuestra gloria desde la eternidad. Ninguno de los gobernantes de este mundo la entendió, porque de haberla entendido,
no habrían crucificado al Señor de la gloria. Sin embargo, como está escrito, ningún ojo ha visto, ningún oído ha escuchado, ninguna mente humana ha concebido lo que Dios ha preparado para quienes lo aman. Ahora bien, Dios nos ha revelado esto por medio del Espíritu, de su Espíritu, Pues el Espíritu lo examina todo, hasta las profundidades de Dios. En efecto, ¿quién conoce los pensamientos del ser humano sino su propio espíritu que está en él? Asimismo, nadie conoce los pensamientos de Dios sino el Espíritu de Dios. Nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que procede de Dios, para que entendamos lo que por su gracia Él nos ha concedido. Esto es precisamente de lo que hablamos, no con las palabras que enseña la sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu. De modo que expresamos verdades espirituales en términos espirituales. El que no tiene el Espíritu no acepta lo que procede del Espíritu de Dios, pues para él es locura. No puede entenderlo porque hay que discernirlo espiritualmente. En cambio, el que es espiritual lo juzga todo, aunque él mismo no está sujeto al juicio de nadie, porque ¿quién ha conocido la mente del Señor para que pueda instruirlo? Nosotros, por nuestra parte, tenemos la mente de Cristo. Vamos a orar. Padre, gracias, Señor, por esta palabra, y te pido que sea verdad, Señor, en mi vida y en la vida de todos nosotros. Que sea tu sabiduría, Señor. Demostración de tu poder en medio de nosotros, Señor. No sabiduría, no elocuencia de hombre, Señor. No entendimiento humano, sino sea, Señor, tu Espíritu hablándole a nuestros espíritus, Señor. Disponiendo nuestros corazones a entender, Señor, lo que tú quieres para nosotros, Señor. Te lo pido, Dios, en tu nombre santo. Amén, Señor. Entonces, si retomamos lo que nos contaba el domingo pasado John en su predicación, él hablaba de que Dios tuvo una idea loca, la predicación del Evangelio, y todo lo que eso significaba, que eso es lo que habla el capítulo 1, locura para el que no es creyente, poder de salvación para el que es creyente, pero que es una locura. El Evangelio es una locura. Nos pide perdonar, nos pide vivir de una manera que para el que está afuera, para el que nos ve afuera, es una locura. Y Pablo va a continuar desarrollando esta idea. De hecho, los primeros 5 versículos del capítulo 2 son el cierre de las ideas que Pablo empezó a desarrollar en el capítulo 1. Y son el puente para una idea que él va a ir desarrollando más adelante, que la vamos a ver mejor explicada en el capítulo 3, y que está apuntando a uno de los principales problemas que tiene la iglesia de Corintio. Que baste decir, es una iglesia que se parece bastante a nosotros. Es una iglesia con gente buena, con creyentes, una iglesia que tiene muchos méritos, pero que también tiene pecados. Que tiene gente que está luchando con ser santo. Pero también tiene gente que ha extraviado el camino, que no sabe hacia dónde está yendo a pesar de que está dentro de la iglesia. Y lamentablemente esa es una realidad que vivimos. Hay mucha gente en medio de nosotros, en medio de la iglesia, congregándose, que de verdad está tomando otros caminos. Y Pablo empieza aquí a atacar la raíz de esos problemas. Y lo va a hacer de una manera muy sencilla, hablando de la sabiduría. Y aquí Pablo hace algo interesante. Y podría resumirlo de esta manera todo el pasaje en 3 partes. Los versos del 1 al 5, Pablo hace una declaración de cómo él renunció a la sabiduría y a la elocuencia para predicar un evangelio. Y él dice, estaba tan centrado en predicar el evangelio que yo me veía como alguien tembloroso, como alguien con miedo, sin elocuencia.
Y eso se notó tanto que más adelante, en estas correspondencias que Pablo tiene con los corintios, Pablo tiene que decir, ustedes dicen que yo en persona no soy la gran cosa, que solo soy duro en las cartas. Porque una de las críticas que le hace la gente de Corintios es, este tipo no es elocuente. Y esta iglesia que estaba en medio de la cultura grecorromana, y los griegos eran muy adictos a esa elocuencia de los poetas y de los oradores que hablaban y decían cosas, tanto así que para ellos era más importante decir un buen discurso que al contenido del discurso. Y ellos celebraban a alguien que hablase bien, aunque lo que dijese fuesen puras tonterías. Ellos valoraban eso, porque para ellos lo importante era el discurso. Y Pablo renuncia a eso. Esos son los primeros 5 versículos. Y lo interesante es que si leemos el libro de Hechos y vemos los modelos que aparecen de predicación de Pablo, Pablo sí era elocuente. Pablo sabía hablar. Pablo podía citar filósofos, poetas. Pablo hablaba varios idiomas, era un tipo educado. Entonces este no es el caso de aquel que dice, no, yo no voy a discutir contigo, pero por dentro está asustado porque no tiene argumentos y no sabe discutir o no sabe nada del tema. Pablo sí sabía y renuncia por un motivo. En los versos que van del 6 al 9, Pablo les aclara algo. Dicen, hey, yo renuncié a la sabiduría que para ustedes es importante, la sabiduría del orador griego, no porque no crea en la sabiduría. Yo creo en una sabiduría mucho más importante y es la sabiduría de Dios. Y ahí va a ser un contraste importantísimo en el que nosotros tenemos que meditar. Y por último, en los versos del 10 al 16, Pablo les explica, pero esta sabiduría en la que yo creo, y esta sabiduría que es la más importante, no se consigue en una escuela de filósofos, no se consigue leyendo libros. Esa sabiduría Dios la regala y marca la diferencia entre ser personas espirituales y personas carnales, personas no espirituales, personas naturales. Pablo lo que está apuntando es a decirle sencillamente a los corintios, ¿saben una cosa? Ustedes son unos inmaduros. Ustedes se están poniendo toda su fe y toda su madurez en las cosas que no son. Vamos a empezar a ordenar las cosas. Y por eso quisiera que pensásemos en esas 2 razones, lo que va desde el versos 6 al 16, esas 2 razones de qué es la sabiduría y cómo se ve esa sabiduría, cómo se expresa esa sabiduría en esta mañana. Porque esas 2 razones hoy nos deberían invitar a tomar decisiones sobre qué clase de creyentes somos. Porque Pablo lo que está haciendo es diciendo, miren, ustedes tienen 2 opciones y ambas son mutuamente excluyentes. Si decides una, estás en contra de la otra. Si decides esta, estás en contra de la otra. Y lo que tienes que decidir es si eres cristiano o no. Y creo que nosotros estamos padeciendo los mismos problemas que la iglesia de Corintio. Nos está costando definir qué sabiduría es la que cimenta nuestra fe. Porque el verso 5 termina, para que la fe de ustedes no dependiera de la sabiduría humana, sino del poder de Dios. Y hoy creo que la iglesia está luchando con eso. ¿Bajo qué sabiduría cimento la fe? O sea, ¿dónde estoy construyendo su fe? Y miren algunos ejemplos. Hay iglesias que dicen, yo quiero impactar este barrio. Yo quiero llegar a este barrio. ¿Y qué creen que es lo que hace? ¿Qué creen que hace esa iglesia para impactar ese barrio? ¿Un concierto? No, son más estratégicos. Hacen un estudio de mercado y empiezan a pasarle encuestas a la gente. ¿Qué te gustaría que hiciésemos? Y empiezan a hacer proyecciones y empiezan a hacer un estudio demográfico. Y eso puede ser bueno, pero mi pregunta siempre es,
¿Y qué pasó con la oración? ¿Qué pasó con la dirección del Espíritu Santo? Hay una iglesia muy famosa y casi se me olvida el nombre, llamada Willow Creek. Es una iglesia famosa. Esta iglesia fue la que inició todo el movimiento de las mega iglesias. Y es interesante porque hace unos años atrás, hace como una década más o menos, era una iglesia muy próspera y con mucha gente. Y decidieron hacer un estudio de para dónde iban y se dieron cuenta que la iglesia estaba haciendo todas las cosas mal. Pero lo interesante es que para llegar a estas conclusiones la iglesia contrató estudios de mercado, hizo grupos focales, hizo una cantidad de cosas. Y otra vez la pregunta es, ¿dónde quedó la oración? ¿Dónde quedó preguntarle al Espíritu Santo? Y hay iglesias que están teniendo éxito pero con la sabiduría equivocada. Y hay creyentes que están repitiendo el mismo patrón, que han decidido, no, yo no voy a leer la Biblia. Yo lo que voy a hacer es oír a estas personas, leer estos libros y dedicarme a, no sé, a ver estos programas y con eso yo voy a edificar mi vida porque es más cómodo para mí. O hay gente que ya viene a la iglesia con sus opiniones y dice, pastor, aquí estoy, pero yo soy así, acépteme como soy y sobre esto yo voy a hacer toda mi vida porque yo creo en Dios a mi manera. Y uno empieza, creo que estamos poniendo nuestra fe en sabiduría humana, en sabiduría equivocada. Hay iglesias que siguen más sus programas que la Biblia. Entonces, no, lo que hay que hacer es encuentro 1, encuentro 2, después el posencuentro, después esto, y tenemos que seguir este manual y tenemos que seguir esto, y las reuniones hay que hacerlas así, los grupos hay que hacerlos de esta manera, y hay que cantar de esta manera, y hay que hacer de esta manera. Y ojo, no me malinterpreten. Yo sí estoy de acuerdo que como iglesia nosotros tenemos que aprender a leer nuestra cultura, y para eso quizás necesitamos preguntarle a la gente, quizás necesitamos saber hey, ¿qué tipo de gente viene aquí? Y quizás para eso sí necesitamos ver estadísticas, pero eso es secundario. Lo primero es la oración, es preguntarle a Dios. Sí, yo sí estoy de acuerdo que tenemos que tener una liturgia y tenemos que tener unos pasos y decir, no, en esta iglesia las cosas las hacemos así, así, así. Pero si eso pasa a ser el fundamento, si eso pasa a ser lo primero, si se nos olvida estarle preguntando siempre a Dios, hey, ¿esto está correcto? Creo que vamos a empezar a tener problemas y vamos a empezar a cimentarnos en una sabiduría que no es. Entonces, Pablo les apunta a pensar, miren, busquen la sabiduría que es correcta. Y empiezan los versículos del 6 al 9 a hacer un contraste entre la sabiduría de Dios y la del mundo. Y hay tres cosas que aparecen en este contraste, poniendo en negativo mostrando la sabiduría del mundo y contra la sabiduría de Dios. Y lo primero que Pablo les dice, hey, saben, yo renuncié a mi elocuencia. Yo renuncié a la sabiduría que ustedes tanto valoran y por la que ustedes se desviven, porque esa sabiduría es efímera. Porque esa sabiduría es efímera. Esa sabiduría se va a acabar rápido. Esa sabiduría es temporal. Y piénsenlo. Piensen un poquito. ¿Qué cosas eran inteligentes o eran de sabios hace unos 20 años y ya no lo son? La sabiduría va cambiando. Como la sociedad es circunstancial. Y vamos siguiendo modas. Piénsenlo, por ejemplo, en iglesias que se metieron en determinadas modas y que ya no valen nada. ¿Ustedes conocen la historia de la famosa Catedral de Cristal? Una iglesia que quebró, una iglesia que tuvo o está vendiendo su edificio sencillamente porque creyó que las cosas se hacían de una manera y se iban a hacer así eternamente. Y saben, el mundo cambió y se dieron cuenta que su sistema, que su método ya no servía a este tiempo y tuvieron que venderla. O tuvieron que declararse en quiebra, no sé, vender alguno de sus edificios, creo que es la historia.
Porque sencillamente creyeron que las cosas iban a ser iguales todo el tiempo. Y la sabiduría de este mundo es efímera. Las opiniones cambian. Hace unos 200, 300 años, tener esclavos era bueno. Era bueno. Hoy ya no tanto, ¿verdad? O por lo menos la esclavitud las disimulan con contratos de trabajo y no con cadenas. Pero ya hoy no se considera bien visto que ustedes se paren y le digan a sus amigos, ¿saben? Tengo 4 niños esclavizados que me limpian y me ordenan la casa y me cocinan. Eso hoy no es bien visto. Las cosas van cambiando. Lo que se considera sabio comparado con la sabiduría de Dios se acaba. Y Pablo aquí recuerda, miren, la sabiduría de esta gente es efímera, pero la sabiduría mía, la sabiduría de Dios es desde la eternidad. Nace en la eternidad, no tiene tiempo. Así que si tú no quieres pasar de moda en tu inteligencia, busca la sabiduría de Dios. Pero además, esa sabiduría de este mundo es ciega. No importa cuántos estudios tú tengas. No importa cuántas clases tomes de oratoria. No importa cuántos libros de crecimiento, de discipulado y te quieras llenar de conocimiento. Eso, si no es sabiduría de Dios, es ciego. Y Pablo lo resume en una frase corta ahí en estos versos cuando dice, porque si esta sabiduría si esta sabiduría del mundo sirviese, los sabios de este mundo no hubiesen entregado, no hubiesen crucificado a Jesucristo. Y hagamos aquí un pequeño zoom en esa frase. ¿De quién creen que está hablando él? ¿De quién probablemente está hablando Pablo? Está hablando de fariseos, sacerdotes. Está hablando aún de Poncio Pilato. Gente que sabía ley, gente que sabía la Biblia, gente que se la pasaba metido en el templo, gente que estudiaba. Ahí puedo estar hablando hoy de gente que viene aquí a la iglesia, que lee la Biblia, pero si cree que eso es sabiduría que él puede dominar, que lo hace, que él toma las decisiones sobre eso, puede ser ciego al poder de Dios en tu vida. Y quizás, y esto es una notica aparte, quizás eso puede explicar por qué muchas veces nuestra vida como creyentes tiene tan poco fruto. Quizás eso puede explicar por qué nuestra vida como creyentes tiene tantas oraciones no contestadas, tantas caídas, porque quizás estamos siendo ciegos a la voz de Dios, al poder de Dios, y creemos que dando nuestro mejor esfuerzo y demostrando nuestra mejor calidad, tenemos a Dios en nuestras manos. Y quizás es que porque estamos cimentando nuestra fe en sabiduría que no es. Conozco ateos que aman la Biblia, que leen la Biblia, se saben la Biblia, pero no creen en Dios. Los hay, los hay. ¿Cuánta gente ustedes no conocen que te pueden citar versículos de la Biblia en la mañana y en la noche están cometiendo pecados horribles? Los hay. Porque quizás estamos creyendo que la sabiduría que tenemos que tener es, ok, publiquemos cada 10 horas un estado en Facebook o en WhatsApp con un versículo bíblico. Vengamos todos los domingos a la iglesia. Oigamos música cristiana y ya, eso es suficiente. Aprendámonos el libro del catecismo, eso es suficiente. Pero si creemos que la sabiduría de Dios es como la sabiduría de un trabajo o de un estudio académico que solo tengo que acumular y aprender a recitar, tenemos un problema. Pero lo más importante es con lo que va a terminar Pablo haciendo en este contraste y le dice, pero es que la sabiduría de Dios es para los escogidos nada más. Y aquí empieza a marcarse la diferencia. Esa no es una sabiduría de, yo me quiero hacer sabio en Dios y listo, y yo lo voy a aprender todo, y solo porque me aprendí tantos pasajes de la Biblia, y solo porque cumplí estas reglas, yo estoy haciéndolo bien. Pablo les está diciendo, miren, no se trata de que ustedes empiecen a idolatrar la elocuencia de los oradores o empiecen a idolatrar
la manera en la que yo hablo, este tipo de discurso. Se trata de que ustedes sean escogidos por Dios. Y si tú deberías empezar a preguntarte qué es la sabiduría que necesito para ser un verdadero creyente, deberías comenzar con esa pregunta. ¿Dios de verdad me hizo salvo? ¿Soy de verdad un hijo de Dios? Y para eso el miércoles tenemos el estudio, el nuevo nacimiento. Este fue un comercial patrocinado por los estudios de los miércoles. Porque necesitamos explorar eso. ¿Saben? Una de las cosas que a mí me parece más peligrosa de este tiempo es que como no hay persecución, ser cristiano significa pasar esa puerta y sentarte aquí. Eso es todo. Eso es todo lo que yo necesito para ser cristiano. Venir a una iglesia. Y eso puede ser tan absurdo como decir, voy a empezar a dormir en un garaje a ver si me convierto en carro. Y lamentablemente mucha gente está asumiendo eso. No, yo voy a la iglesia, entonces soy cristiano. Ey, empiézate a preguntar qué espíritu tienes y qué espíritu te está dando sabiduría. Porque Pablo aquí es claro. Porque la sabiduría de Dios es la que Él reservó para los escogidos desde la eternidad. La que Él reservó para algunos. Y eso nos lleva a la última parte de este pasaje, que es los versículos que van desde el 10 al 16. Y Pablo aquí empieza a hacer otro contraste. En el primero hizo un contraste entre la sabiduría divina y la sabiduría de los hombres. Y le dicen, ven, por eso es que yo deseché la sabiduría de los hombres, porque yo creo en una sabiduría que es muy diferente. Pero ahora viene donde Pablo empieza a confrontarlos con sus pecados. Porque aquí Pablo va a hacer un contraste entre personas espirituales y no espirituales. Y lo primero que les dice es, hey, empiecen a examinarse. Porque si esto les está ofendiendo, si no los está entendiendo, quizás es porque tú no tienes el espíritu. Porque lo primero que tenemos que entender de la sabiduría de Dios es que solo es para las personas que tienen el Espíritu de Dios. Y eso es lo que Pablo les está diciendo. Les está diciendo, miren, ¿quién entiende la mente de Cristo? ¿Quién entiende la mente de Dios? Solo el Espíritu de Dios. Y así como, afortunadamente para mí, cuando yo me paro aquí, ustedes no pueden ver mi corazón, ¿verdad? Ustedes no pueden ver toda la oscuridad, pecado, todas las cosas que hay aquí. Gracias a Dios. Y gracias a Dios que yo no puedo ver las de ustedes. Gracias a Dios. Pero el único que puede descubrir lo que hay en mi corazón es mi propio espíritu. Pablo dice, asimismo, el Espíritu de Dios solo revela las cosas de Dios. Así que si el evangelio no te está sonando, si el evangelio te está pareciendo locura, creo que aún no has tenido el Espíritu de Dios. Creo que necesitas clamar a Dios. Creo que necesitas arrepentirte. Creo que necesitas buscar que Él te llene. Porque no vas a entender nada del evangelio si no tienes el Espíritu de Dios. Y eso es algo que Pablo deja aquí claro. Y yo creo que eso les empieza a ofender a los corintios porque empiezan a decir, wow, entonces no se trata que es que yo soy más inteligente. Se trata que yo estoy entendiendo la fe al revés. Que yo estoy entendiendo la fe de la manera que no es. Que no puedo comprender nada del evangelio si no tengo el evangelio, si no tengo el Espíritu de Dios. Y eso es algo que tenemos que entender por varias razones. Primero, es un recordatorio de que esto no se consigue con esfuerzo humano. De que entender el evangelio es un milagro. Convertirte es un milagro. Tener fe es un milagro. ¿Saben? No fue un día que yo me levanté en la mañana y dije, uy, he llegado a la conclusión en base a mis muchos estudios y análisis cuantitativos y cualitativos de la fe y de las escrituras, que yo soy un pecador y necesito de Dios, así que lo voy a buscar. Mi conversión no fue así. Fue el Espíritu Santo entrando en mi vida y convenciéndome de lo pecador que yo era. Porque mi inteligencia, que por cierto no es mucha, nunca hubiese sido suficiente
para entender mi condición de pecado. Es tanto así que cada día me convenzo más de lo pecador que soy y de la gracia que Dios derramó en mí. O sea, es una cosa que la verdadera conversión no te lleva a hacerte santurrón, más bien te lleva a ser cada día más consciente de tu necesidad de Dios, de tu necesidad de arrepentimiento y de lo afortunado y dichoso, de lo bienaventurado que eres, porque Dios te escogió a ti, porque Dios te miró a ti. Y eso es lo que Pablo les está recordando aquí. Hey, los espirituales solo entienden las cosas espirituales. Y eso es un acto de gracia divina. Eso es un acto de gracia divina. Poder entender el evangelio, que tú estés hoy aquí y digas, necesito cambiar, necesito arrepentirme. Eso es un acto de gracia divina. Eso es el Espíritu Santo obrando en tu vida. Y finalmente todo esto está apuntando, y quizás es una de las bases del argumento de Pablo que se va a ver en toda la carta. Al final él les dice, pero nosotros tenemos la mente de Cristo. Porque eso es una conciencia que nos debería mover a que toda nuestra vida, todo nuestro esfuerzo se centre en formarnos a la imagen de Cristo, en pensar como Él, en vivir como Él. Aunque eso nos traiga dolor, aunque eso signifique abandono, aunque eso signifique pérdida, aunque eso signifique llorar, porque es hacer las cosas a la manera de Dios. Y esto es lo que me imagino le queda resonando a estos hombres de la iglesia de Corinto, y espero que a ti te quede resonando. ¿Hacia dónde te está llevando tu fe y la sabiduría que estás cultivando aquí en la iglesia? A hacerte una persona arrogante que siempre quiere dar la respuesta y creerte superior a los demás, a poder justificar tu vida ante otros y decir, pero yo voy a la iglesia. O lo que estás anhelando es cada día parecerte más a Cristo, aunque eso implique para ti que mañana te crucifiquen. Eso es lo que deberíamos pensar. Y quisiera que terminásemos antes de orar pensando en dos cosas que se derivan de esta idea de tener una sabiduría diferente y de cimentar nuestra fe en una sabiduría diferente que no tiene nada que ver con estilos, con formas, sino con las cosas hechas a la manera de Dios. Y tiene que ver también con entender eso de que se trata de que solo podemos entender esa sabiduría teniendo el Espíritu. Lo primero que quiero que pienses es, cuida tu vida. Medita qué sabiduría estás atesorando. Cuando estás leyendo, cuando estás viniendo aquí a la iglesia, ¿qué estás atesorando? ¿Para qué lo estás haciendo? ¿Estás viniendo a una iglesia porque te gusta como predica el predicador? ¿O porque te gusta el estilo de la música? ¿O porque quieres estar a la moda, porque esta es la iglesia de moda? ¿Estás escogiendo estos libros para demostrar lo culto que eres y poder tener tema de conversación con otros? ¿O simplemente estás viniendo para complacer a alguien? Papá, mamá, esposo, esposa. ¿Para qué estás aquí? Empieza a cuidar tu vida, a pensar en qué sabiduría estoy atesorando. Estoy atesorando una sabiduría que valora más la apariencia, que valora más la forma, que valora más simplemente estar, o que valora tener la mente de Cristo. Y lo segundo que quisiera que pensases es, si quieres la plenitud de la sabiduría divina, busca la llenura del Espíritu Santo. ¿Cuándo fue la última vez que oraste pidiéndole al Señor que te llenase con su Espíritu? ¿Cuándo fue la última vez? Porque yo esperaría que me dijesen hace 30 segundos. Porque eso debería ser algo constante. Señor, lléname con tu Espíritu. Necesito tu Espíritu. Porque sabes, si no tengo tu Espíritu, Señor, no importa que me lo expliquen con plastilina, no voy a entender el Evangelio. Necesito el Espíritu. Saben, no se trata de
volvernos cultos y leer mucho y decir, yo me leo la Biblia todos los años. Se trata de